Más de 200.000 personas murieron combatiendo en la Guerra Civil Española. Los restos mortales de 30.000 de ellas descansan en este valle. Hombres de distintos credos e ideologías que son recordados aquí. Cada día en misa, los monjes de esta abadía benedictina rezan por todos ellos. Este bello ejercicio de reconciliación se da aquí, bajo la cruz más grande de la cristiandad. Tenemos la cruz más grande del mundo, con 152 metros de altura, que es 5 veces el Cristo del Corcovado. Es 60 metros más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York, que por dentro está hueca y tiene unas escaleras de caracol y tiene incluso un ascensor. Y los brazos de la cruz, que también están vacíos, están huecos, son 23 metros en cada dirección de hormigón, piedra y hierro que están suspendidos en el aire. Esto lo hizo un ingeniero que, por lo visto, era el único que era capaz de hacer algo así, porque desde el punto de vista de la ingeniería, es un portento. Claro, cuando tú estás ahí arriba y te dicen que una persona de una estatura normal le llega a la escultura del evangelista a la altura del tobillo, puedes hacer a la idea de la inmensidad. Los evangelistas miden 28 metros, es decir, un poquito menos que el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro, y son 4. Pero el valor del Valle de los Caídos no reside únicamente en su arquitectura. En esta escolanía se encuentran las voces blancas más prestigiosas del mundo. Lamentablemente, a pesar de albergar estas maravillas, el Valle de los Caídos sufre un gran abandono por parte de las instituciones.
El funicular funciona perfectamente, pero al estar cerrado a la base de la cruz, porque hay desprendimientos en las esculturas de Juan de Ávalos, y si hay desprendimientos no es porque estén mal hechas, es porque un conjunto monumental de estas características necesita también un mantenimiento monumental. Cuando se planteó, en este caso a Patrimonio Nacional, al gobierno, a quien fuera, arreglarlo, y dijeron, no, es que no hay dinero para arreglar esto, un grupo de empresarios dijo, de acuerdo, nosotros ponemos el dinero. Dije, no, pero tampoco. Es decir, no es una cuestión económica, es una cuestión de que no hay ningún interés en mostrar eso. Esas obras son casi hermanos. Esas esculturas las he visto nacer, he visto mi padre modelando el barro, he visto y ver no solamente el compromiso como hijo de defender su obra, sino el ver el maltrato que recibe la obra. Porque la gente cuando lo ve y ve lo impresionante que es, insisto, desde el punto de vista meramente de ingeniería y desde el punto de vista patrimonial y arquitectónico, es una cosa brutal. O sea, no en vano, el Valle de los Caídos era el monumento más visitado en España en los años 60, 70 y 80, el más visitado de España. El Valle de los Caídos, bien gestionado, le daría un rédito económico a Patrimonio Nacional y, por tanto, al gobierno, brutal, descomunal, como lo dio en su momento. Había 3 restaurantes, había una cafetería, etcétera, es decir, era un punto turístico de primer orden. Aquí llegó a haber 1.100.000 visitantes, ahora estamos en 250, 260.000, que está muy bien, sobre todo cuando es un monumento visitable solo parcialmente. También pesa sobre este lugar un gran estigma social, debido en parte a los mitos y leyendas construidos a su alrededor. Sobre el Valle de los Caídos se ha volcado una cantidad ingente de mentiras, ¿no? Toda la mentira que creó la izquierda en la Guerra Civil, etcétera, lo hemos visto ahora también con el Valle de los Caídos. Un Himalaya de falsedades, hemos oído barbaridades, desde esclavos hasta, bueno, en fin, unas condiciones de trabajo lamentables. Mi abuelo Antonio Clemente, que él decía de sí mismo que era más rojo que un coche de bomberos, estuvo aquí trabajando como obrero libre, si hubiera estado como preso lo diría igualmente, y él siempre contaba que lo que al principio, incluso después de la inauguración del monumento, se contaba sobre este lugar era rigurosamente falso. A él no le iban a venir con milongas, puesto que él lo había vivido en primerísima persona, por lo tanto su testimonio era de una objetividad tremenda. A él no se lo tenían que contar, él lo había visto, lo había vivido, ¿no? Había muchos de los presos, que hubo presos aquí trabajando, sin decir lo contrario sería mentira, pero ni muchísimo menos los presos esclavos que nos han querido vender, sino que eran obreros libres que venían de todas las prisiones de España. Había verdaderas pugnas para venir aquí a trabajar por un sistema, una cuestión fundamental, que era un sistema de redención de penas por el trabajo que se ideó para este lugar y para otros lugares como este. La utilización de presos para la edificación de construcciones, digamos, civiles, no es un invento del franquismo, eso lo puso en marcha la Segunda República en los primeros años de la guerra, pero con la diferencia de que ni conmutaban redimían condena, ni eran remunerados. Aquí conmutaban hasta 6 días de condena por cada día trabajado y además tenían el mismo sueldo que los obreros libres dependiendo de su capacitación profesional. Esto motivaba, como he dicho, que de todas las prisiones de España había verdaderas pugnas para poder venir a trabajar al Valle de los Caídos. Y allí no había ideología, o sea, allí estaba Luis García de Ujete, estaba gente que luego, hijos de republicanos, que luego se han quedado con mi padre años trabajando. Porque los presos podían vivir aquí, convivir con sus familias, vamos a decirlo bien, las familias de los presos podían convivir aquí con los presos mientras el preso estaba cumpliendo su condena, cuestión impensable, por supuesto, en cualquier otra prisión de España, ¿no? Pues los hijos de los presos tenían la obligatoriedad de ser escolarizados, los hijos de los libres también. Imagínate lo que era para un niño en los años 60 poder vivir en el Valle de los Caídos, maravilloso, quiero decirte. Tienes un bosque a tu alrededor, era salir de casa y estar ya metido en medio del monte y claro, y muchos niños. La escuela que ya no solo educaba a trabajadores, sino fundamentalmente a sus hijos, a los hijos de los trabajadores y a los hijos de los presos hasta entonces. Yo recuerdo que algunos de los trabajadores de Patrimonio Nacional habían sido presos, o sea que se habían integrado en el momento que Patrimonio Nacional empieza a detentar su administración,
pasan a formar parte de Patrimonio de la gente que había redimido penas aquí y se integra como un trabajador más. Yo evidentemente con 10 o 11 años no sabía cuál era el preso y cuál era el otro, el trato evidentemente era de trabajador. Simplemente había un economato, había una especie de pequeño centro social con su bar, etcétera, etcétera, porque claro, el Valle de los Caídos, el San Lorenzo del Escorial pillaba un poquitín lejos, sin lejos para esa época en la que había 3 coches y 2 televisiones. Que el Valle de los Caídos no sea un bien de interés cultural, a mí me parece que demuestra, por un lado, la cobardía de muchos de nuestros políticos, el comulgar con ruedas de molino con lo que dice la izquierda, porque claro, es que si lo declaramos Vic, es que la izquierda va a saltar, pero si es que aquí no es que lo salte la izquierda o la derecha, es que, vamos a ver, declarar Vic un monumento es de sentido común. No lo nombran por miedo a que les digan que protegen, que son franquistas, nada más. Es el monumento más importante del siglo XX en Europa y probablemente en el mundo. Desde el punto de vista arquitectónico, es una obra sacada de la roca con el espíritu del fundador, de que se diera la coexistencia pacífica de los españoles de cara al futuro, honrando al pasado. Es la tumba en la que descansan juntos, en la Hermandad de la Muerte, los españoles que combatieron en la Guerra Civil independientemente del bando en el que lo hiciese.
Esto es un lugar espiritual de primerísimo orden, que se debe sobre todo al papel de los que llevan jugando aquí los monjes benedictinos desde que se instalaron aquí en julio del año 58, y lo tienen olvidado. Es decir, las altas autoridades eclesiásticas de este país y las de fuera de este país se están fijando más en el tema político que en el tema religioso. Los que vivimos cerca, por ejemplo los que vivimos en San Lorenzo del Escorial, o tenemos cierto interés en el Valle de los Caídos, pues vemos lo que está sufriendo la Orden Benedictina aquí, una persecución sin duda absoluta. Si al Valle de los Caídos le quitas lo primigenio, que es que se ore, que sea una basílica pontificia y que haya unos benedictinos orando diariamente y dedicando sus preces por aquellos que entregaron su vida por España, no tendría ningún sentido. Desde el punto de vista católico, desde el punto de vista de muchas, nos parece bien que sea un lugar de reconciliación. Tendría que haberla, pero es que lo han reventado con la Ley de Memoria Histórica. Esa reconciliación entre españoles ha sido el señor Zapatero, la reventó con la memoria histórica. No empezó en el 2019, empezó 10 años antes, en el año 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando hizo ya el primer ensayo de lo que era el acoso salvaje y despiadado contra el Valle, cuando prohibió el acceso a misa, nada más y nada menos que en la Basílica del Valle de los Caídos, a todos los fieles que querían venir. Cerró la Basílica tanto al culto como al turismo durante largos meses. Pues empiezan a desaparecer los puestos de trabajo de conservación. O sea, quiero decir, empiezan a desaparecer los carpinteros, los plomeros, los albañiles, y ese mantenimiento se va perdiendo porque Patrimonio Nacional abandona el seguir manteniendo a los trabajadores que hay aquí, convocando menos plazas y haciendo que esto desaparezca. En el Valle de los Caídos no entra una cuadrilla de mantenimiento desde hace lustros. Una cuadrilla de albañiles a reparar las goteras, a reparar los desconchones, a cambiar las tuberías, desde hace lustros. Los monjes viven sin calefacción porque está estropeada. Siendo de Patrimonio Nacional, no aparece nadie por allí a hacer una mínima reparación. Televisión Española, en aquellos momentos, llevó a 3 personas para preguntarles, artistas. Bueno, entonces, se está hablando mucho del Valle de los Caídos, ¿qué creéis? Entonces, ellas dijeron, no, evidentemente, decían ellas, hay que desmontar la cruz y con el escombro de la cruz crear otra cosa que sí represente, ¿no?, a todos. A mí me recuerda mucho, por ejemplo, lo que hicieron los talibanes con los budas estos de Amillán, de volarlos por los aires. Derribar monumentos, yo no soy partidario, como tampoco sería partidario de que se derriben estatuas de Lenin o Stalin en la Unión Soviética, para nada. De hecho, yo he estado en Rusia alguna ocasión, y allí están, digamos, entienden su historia y están muy orgullosos de todas sus etapas, es decir, conviven la época de los zares, la época soviética, la época actual, sin ningún tipo de problemática. Ellos entienden que es parte de todo el contexto histórico de Rusia. La Unión Soviética además duró 69 años, más que el franquismo, y ellos entienden que hay que asimilar y hay que asumir cada etapa histórica con sus pros y sus contras. ¿Cuál es el problema? Que aquí no se hace. ¿Por qué? Porque todo el espectro ideológico lo ha convertido en un tabú. ¿Y por qué se convierte en un tabú? Porque no se quiere entender y no se quiere además asimilar que el régimen actual existe porque es una transformación interna del franquismo. Y eso es lo que más le cuesta tanto a unos como a otros asimilar. O sea, es decir, que la democracia liberal que tenemos es una transformación interna del régimen de Franco. Por eso el franquismo es un tema tabú, pero para la izquierda y para la derecha. ¿Por qué para la izquierda? Pues porque resulta, yo insisto, es que Franco fue mucho más socialista que el PSOE ha sido muchísimo más liberal que Franco. Y para la derecha, porque yo creo que incluso diría que es la derecha la que tiene más problemas para asimilar el franquismo que la izquierda. Lo que pasa es que como son más taimados, pues no quieren derribar cosas ni nada, espera que sea la erosión del tiempo la que lo acabe con ello. La dejación del Valle de los Caídos es una consecuencia de ese antifranquismo de la derecha española, que en un principio fue impostado por merecerse que la izquierda le otorgara la patente democrática, y hoy en día es congénito. Entonces, si yo defiendo el Valle de los Caídos,
la permanencia del Valle de los Caídos con arreglo a cuestiones no solo religiosas y espirituales, sino artísticas, me van a llamar franquista, me van a llamar fascista. Y eso es algo que a la derecha española le aterroriza. Es un tipo de monumento que por distintas cuestiones la inmensa mayoría de las personas que se dedican a la política no lo pueden desconectar de la época en que se construyó, cosa que por otra parte es evidente. Es decir, es un monumento que se construyó en pleno franquismo. Y entonces, con respecto a eso, pues toman una u otra decisión. O bien se deja estar, o bien pues se quiere resignificar, derribar o lo que fuese, porque también eso es mucho más amplio. Por envidia y rencor de la capacidad del contrario, que dice, si este tío ha hecho esta maravilla, me lo voy a cepillar porque yo... ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Con qué vas a sustituir? ¿Quieres resignificarlo porque no eres capaz de hacer otra cosa? Sería muchísimo más positivo para la humanidad, para España, pues que entonces hicieran un monumento a la democracia, pongamos por ejemplo, ¿no? En vez de hacer homenajes a haber sacado un muerto de aquí y todas estas cosas, no, hacer un homenaje a la democracia haciendo otra cosa más importante. Pero claro, no son capaces. Es el PSOE, con Zapatero, con Felipe González antes o con Pedro Sánchez ahora, el que rescata a Franco porque vive del antifranquismo. El antifranquismo, digamos que es el leitmotiv de la fuerza cultural del PSOE y de sus tentáculos. Si ese antifranquismo se diluye, si ese antifranquismo deja de existir, y no porque la gente se vuelva franquista, sino porque entienda lo que fue aquello, entonces el poder que tiene el PSOE y que ha tenido durante décadas se disuelve como un azucarillo. Ante las dificultades que está habiendo para que puedan pasar incluso familiares de los niños, familiares de monjes y otras personas a la basílica, bien es cierto que se intentan dar algunas facilidades, pero ante las instrucciones tan restringidas que tienen para el acceso, como no vamos a dejar a familiares de niños sin acceder a la ceremonia de la toma de la cogulla de sus niños, y a familiares de monjes y a otras personas que quieran asistir a misa, vamos a tener la misa aquí en la explanada los que estemos. Muchas gracias. Llegado un momento, ponen ahí a una pareja de la Guardia Civil en la puerta de ese gran corredor, que son como 200 metros hasta llegar al ascensor que baja a la basílica, y no se le permite la entrada tampoco a los monjes para entrar en su propia basílica, que depende de ellos. Con lo cual ellos ya dejan de celebrar la misa en la basílica porque no se les permite. Tienen que celebrar pues, en la capilla que tienen ellos, en la abadía o en la escolanía, pero ya no se les permite bajar, ni siquiera al prior. Se entró en terreno sagrado sin tener competencias y sin tener ningún tipo de permiso. Fue un allanamiento y fue una profanación. Todos los permisos que tenían que obtener del prior del Valle de los Caídos, que es el padre Santiago Cantera, pues se los saltaron todos. El Estado no tenía jurisdicción, era exclusivamente jurisdicción de la Iglesia. Entonces ahí no podían entrar, las autoridades civiles no podían entrar porque era suelo sagrado. Aquí lo que se hizo no solo fue entrar, sino fue alterar el patrimonio, fue pisar suelo sagrado, fue profanar, fue ir contra el patrimonio histórico. Entonces fue una absoluta barbaridad desde el punto de vista jurídico. A mí la Guardia Civil personalmente me ha cacheado en la entrada,
me ha perseguido desde la entrada hasta la basílica. No dejaban pasar a los benedictinos, les pusieron un candado, una cadena y un candado por la puerta que ellos hacían a la basílica y tuvieron que saltarse esa protección porque tenían que ir a la basílica a rescatar el Santísimo. Luego había gente, por supuesto, que quería ir a misa y no se le permitía. Tú imagínate que tú vas como otro día cualquiera a misa y te quedas con el sabor de boca de que te están prohibiendo entrar, que no puedes ir a una misa que vas habitualmente. Te quedas como diciendo, pero si es que no he matado a nadie, no he hecho ningún robo, no soy ninguna delincuente para que nos prohíban el paso. No solo se incumple el derecho fundamental a la libertad religiosa recogido en el artículo 16, que además se incumple el derecho a circular por donde nosotros queramos sin ningún tipo de limitación, porque no puede existir una limitación. Pero vamos, que fueron hasta encañonados con las armas. Los benedictinos, que lo único que estaban haciendo era cumplir con su obligación, como por otra parte llevan haciendo abnegadamente desde julio del 58. Estábamos viendo cómo no dejaban entrar en misa, cómo vaciaban la hospedería, cómo cada vez coartaban más los derechos, las libertades y además cómo trataban de ocultarlo. Y ahí es donde entrábamos nosotros, dijimos, esto hay que contarlo. Delito. Yo estoy infringiendo la ley porque creo que la ley de Dios merece ser infringida por los que no respetan a sus muertos.
Mira, punto de anclaje. Claro. Entonces tú tienes que... Ahí. Vale. Esa cuerda ahí. Esto lo hago así y lo dejo colgado en la escalera. Esta y la otra mochila. ¿Dónde está la otra? Tengo aquí. Vale. La historia está. ¿Cómo se pone esto? Lo teníamos que haber puesto antes, ¿no? ¿Puedes alumbrar abajo? Claro. Esto todavía no me voy a bajar, pero nos puede servir. Nos puede servir. ¿Tú crees que sí? ¿Tú aguantas bien, no? Yo voy a bajar. ¿Cómo? ¿Vas para arriba? Es una escalera que se acaba en mitad de todo lo que hemos hecho. Que habremos hecho más de 50 metros seguro. Entonces yo tengo que saltar desde aquí a la otra escalera, no caerme y ya estoy abajo. Entonces, eso solo lo hago el día de hoy. En el momento en el que tú no cuentas con el permiso de la persona responsable, y en este caso de la familia, para desenterrar un cuerpo, estamos entrando en un término que es la profanación.
Hay un convenio, un acuerdo, mejor dicho, con la Santa Sede, que es de 1979. Es un acuerdo que tiene la categoría de derecho internacional. Este acuerdo con la Santa Sede y el Estado español de 1979 además consagra en el artículo 1.5 que el terreno de la basílica es inviolable. Es decir, que asimismo las exhumaciones, los cementerios son inviolables y el Estado no tiene competencias para entrar ahí. Entonces es un acuerdo internacional, categoría de derecho internacional y por encima de muchísimas leyes de las que tenemos. Y por supuesto por encima de lo que hicieron, que fue un decretazo por el Consejo de Ministros que no tiene competencias para decretar nada en ese sentido y que en cualquier caso estaría por debajo de ese acuerdo que es derecho internacional. Entonces fue totalmente ilegal porque pusieron una ley ilegal hasta por encima de un acuerdo internacional y del derecho internacional. Moralmente, ¿qué autoridad tiene un tribunal para decirle a una familia, oiga, vamos a coger el cuerpo de su familiar para llevarlo a otro sitio? Y es más, cuando se estuvo planteando luego llevarlo a la cripta de la Almudena, dijeron, no, ahí usted tampoco lo puede enterrar. A mí me parecería terrible que de repente el gobierno o quien fuera decidiera que los restos de mi padre, sin consultarnos ni nada, pues mire, no, están aquí, pues los vamos a llevar aquí. Oiga, pero yo podré decidir algo, o sea, que estamos hablando de una persona. Aunque ellos lo quieran vender como un criminal, genocida, etcétera, aunque fuera el caso, esa persona tiene una familia y esa familia podrá decidir. Violaron todas las leyes posibles, incluso las imposibles. Violaron la Constitución, violaron los derechos individuales, los derechos colectivos. Y no pasó nada. Desde todos los puntos de vista, una actitud absolutamente autoritaria, propia de una dictadura. O sea, eso sí que me parece propio de una dictadura, ¿no? Que tú no puedes elegir dónde quieres enterrar a tus seres queridos. Violaron el derecho canónico, todo. ¿Y quién ha puesto el grito en el cielo? Salvo nosotros, ¿quién ha puesto el grito en el cielo? ¿Quién ha promovido una acción parlamentaria, política, con consecuencias penales para el gobierno? Por supuesto que se peca por acción y se peca también por omisión. Cuando un gobierno de izquierdas derriba una cruz, pero luego llega el gobierno del PP y no la repone, entonces al final es el mismo objetivo, ¿no? Quitar la cruz o que la cruz no esté. Evidentemente que es denunciable, es un delito contra el patrimonio histórico y además nosotros lo hemos denunciado porque además de que no se esté conservando, lo cual es obligatorio porque forma parte del patrimonio, es que hay partidas presupuestarias que van a esa conservación y evidentemente estando como están, ¿dónde se está yendo ese dinero? Aparte de ser un delito contra el patrimonio histórico, podríamos estar hablando de un delito de prevaricación o de un delito de malversación de caudales públicos, porque ese dinero que nos quitan a todos, que está destinado a salvaguardar algo que forma parte de nuestro patrimonio, no se está utilizando para eso. Imagínate qué bonito sería ahí abajo, donde en el funicular, ese edificio que hay al lado cerrado, que podía ser el Museo de la Obra, y donde apareciera cómo se construyó, fotografías, tal, que hay documentación. Ahí podría nacer la verdad oculta desde hace 50 años por la propaganda socialista, comunista y separatista, asumida sin rechistar por el PP, para empezar a contar esa verdad desde el Valle de los Caídos, que ya es conocido en el mundo como un monumento sencillamente conmovedor. No hay una cruz en el mundo como la del Valle de los Caídos. Y esta cruz, ¿qué recuerda? Recuerda pues ese momento de España y por eso están aquí enterrados la gente de los dos bandos, evidentemente. Se quiere darle una importancia a ese momento de reconciliación. Yo pienso que es lo fundamental por la cual se crea el monumento del Valle de los Caídos. Y no hay nada que recuerde mejor esa época o que pueda luchar contra el olvido que esto. Pero la realidad del monumento histórico es que la historia se escribe con héroes y se escribe en la piedra y se pule a través del alma de toda una civilización y una nueva cultura. Y eso, todo eso simboliza el Valle de los Caídos. Más allá de lo monumental, de lo espiritual, más allá de la naturaleza,
y más allá de lo sagrado. Cuidar y defender el Valle de los Caídos es defender el arte, la cultura y la historia de una España dividida que comenzó a reconciliarse aquí. Gracias a todos los que nos veis de verdad de corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com/kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que pues tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España. Construir, en crear, en hablar de la cruz, en hablar de la familia, en hablar de la vida y que ellos sigan destruyendo y nosotros seguir construyendo. Yo creo que es muy bonito dejarse de tonterías y de complejos y ver hoy aquí al PP y a Vox sin ningún complejo diciendo pues oye, nos han dicho de todo y hoy en La Sexta han puesto en mapa Valdemorillo, que está bien, ¿no? Ahora que llega el verano, pues que... Bueno, pues aquí tenemos al maestro de la asociación, Pablo Linares, un aplauso para él. Gracias. Podemos decir que Pablo, como yo estaba ahí haciendo muchos días, muchas horas, incluso desde el 2018, mi compromiso con hacer un documental con el Valle de la Cruz era tal que de vivir y convivir en el Valle de los Caídos con los sacerdotes, con los curas y demás, con los benedictinos, Pablo me puso el mote de Fray Minuesa. Efectivamente. Porque me hacía el Vía Crucis todos los días, porque íbamos ahí Porque haciendo el Vía Crucis veías que había un incendio y en vez de llamar al 112 me llamabas a mí, con lo cual es me verdad, metiste en un lío. hubo un intento de incendio en el Valle de los Caídos, ¿os acordáis? En 2018. Entonces yo lo grabé y en vez de llamar a la Guardia Civil llamé a Pablo. Digo, Pablo, que están quemando el valle. Y entonces me llama la Guardia Civil, ¿usted por qué llamó primero a Pablo Linares? Y yo no he sido... Y Pablo Linares tuvo que ir a la comandancia de Tres Cantos a declarar, cuando Pablo Linares estaba en casa plácidamente viendo la televisión, y me enteré, yo le dije, pero no me llames a mí, llama al 112, tío. En cualquier caso debo decir, y esto es algo que ya sabemos todos los presentes, bueno, primero hay que ser serio. Muchas gracias al ayuntamiento, muchas gracias a las concejalías que lo han hecho presente, gracias. Porque no es tan sencillo que haya la valentía necesaria para un acto en defensa del Valle de los Caídos. Muchas gracias de todo corazón, ¿eh? Y además, por partida doble, porque es que repetimos comparecencia. Y fui a declarar a la comandancia de Tres Cantos, la misma pregunta que le hicieron acá, que me le hicieron a mí. Digo, ¿y por qué le ha llamado a usted primero? Digo, pues fundamentalmente porque este señor debe ser un tarao. A mí que me cuenta. Y en cualquier caso me dijo el señor, que era un comandante de Seprona, me dijo, ¿sabe lo que pasa? Que este señor en esta casa es extraordinariamente bien recibido y le tenemos mucho aprecio por cuestiones obvias. Porque este señor es el único que ha tenido valor, y digo valor por no utilizar una palabra más castellana, en todo este país antes llamado España, para meterse y poner cara a esos asesinos etarras que tenemos en las calles ahora mismo, con el tercer, el cuarto y el quinto grado. Así que el aplauso que se lo devuelvan. Gracias. Gracias. Fíjate que ahora
Les estamos poniendo cara a estos, ¿no? A Cantauri no se le ponía cara, a John Bienzobas, a todos estos que están liberando. Y parece que de eso la Sexta no quiere hablar. No, quieren hablar de Franco y que somos franquistas. Y bueno, aquí lo que habéis visto es un canto por la vida, por la cruz, por la fe. Y lo que quieren destruir, ¿no? Siempre me encuentro con lo mismo. Cuando lo veo, es verdad que salimos con una sensación de tristeza, ¿no? De cómo hemos bajado los brazos, de cómo no se da la batalla, de cómo ellos quieren dinamitar, pero no quieren construir. Ellos quieren destruir, pero no aportan nada, no ofrecen nada. Y nosotros estamos aquí para esto, ¿no? Me preguntan, ¿cómo habéis financiado este documental? Pues con la ayuda de la gente, vendiendo camisetas. Yo hablaba de repente me llamó, esto no te lo he dicho, un patrono, oye, ¿cuánto te cuesta el documental? Digo, 20.000. Fíjate, desde el 2018, grabando, esas grabaciones no valieron, ese Via Crucis que yo cogí la cruz, bueno, pues eso lo desechamos. Se ha publicado en el 2026. Luego, si queréis, os contamos qué hicieron con todo el material cuando me detuvieron, que ha desaparecido, ¿no? Bueno, y entonces el patrono me dice, pues te va a costar 10.000 a partir de ahora. Imagínate, se me caían las lágrimas, ¿sabes? O sea, esto es porque creemos en ello, porque compartimos creencias, porque queremos dar voz y luz a quien nadie le da voz y luz y porque, bueno, pues básicamente porque nadie lo hace, ni Telemadrid, ni La Sexta, ni el 4, ni Telecinco. Ni la 13. Ni la 13, que deberían por... Pero bueno, ya habéis visto la visita del Papa, que no ha visitado la cruz más grande del mundo. Entonces dices, bueno, ¿somos críticos con todo? Sí, somos críticos con lo que creemos que no va de acuerdo con lo que se debe defender, porque, y ya te doy paso, porque es que yo he grabado, de las 15 cruces que han quitado en España, yo habré grabado 6 o 7. Y en los 6 o 7 sitios a los que he acudido, no es que no haya visto a nadie... a ningún cura encadenándose, no, es que no he visto a ningún cura, ninguna monja, nadie siquiera acudiendo al sitio donde destruyen la cruz para decir, en el nombre de Dios os perdono, hijos de Satán. O sea, ningún cura. Quiero decir que yo soy crítico con, joder, si no defendéis la cruz, macho, ¿por qué? Por el IBI, ¿no? El IBI, sí, el qué dirán, ¿no? Entonces, bueno, que a todo esto lo habíamos planteado, porque yo no paro de hablar, y como una charla hay que preguntar a la gente, pero... Sí, pero antes de eso, debo decir que, por ejemplo, cuando en el año 2009, lo digo yo en el documental, que por cierto hay que editarlo, donde digo, a partir de la ley de memoria histórica de Zapatero, ay, por favor edítalo y pon del imputado Zapatero. Ah, sí. Bueno. Del delincuente. Se lo diré a Gertrude para que lo corrija. ¿Habéis visto las imágenes de Gertrude esta mañana? Con un ojo vigilaba una cosa y con otro otra, ¿no? Es terrible, es terrible. A mí yo lo he visto en el ordenador y me ha saltado el antivirus, o sea, no digo más. Bueno, la cuestión es que, como decía antes, cuando el acoso al valle empieza salvajemente, bueno, el acoso al valle empieza salvajemente desde incluso los años posteriores a su propia inauguración, porque esos mitos, esos bulos, los cuales me han puesto a escurrir hace un ratito en La Sexta por hablar de estos bulos diciendo que son falsos. Nosotros tenemos la documentación que avala que lo que decimos nosotros es verdadero y ellos, sin embargo, no tienen ni un solo documento que diga que lo que dicen ellos es... Pero ellos tienen a Sara Santaolalla, entiéndeme. Por supuesto. ¿Cuándo se vota el Pulitzer? No sé. Por ahí andará por esta mujer. Bueno, en cualquier caso, no me voy a extender, que queremos dar voz a todos ustedes, a todos vosotros. Yo me fui al párroco de mi pueblo, yo soy de un pueblo de la provincia de Ávila, y les dije, está cerrado al culto la Basílica del Valle de los Caídos. Los monjes benedictinos están ofreciendo y celebrando la Santa Misa en el exterior. Esas imágenes que gracias en su día al Grupo Intereconomía, cuando se llamaba así, se pudieron extender y lo pudo ver toda España. Y le dije al párroco, digo, que yo me ofrecía como vecino y nacido en ese pueblo, de acompañar a un grupo de la parroquia para que pudieran ir y tal, no sé qué. Me responde el cura, nosotros es que en esta parroquia no nos metemos en política. Claro. Entonces, dicho esto, si esto pasa en un pueblo pequeño y tal, en el cual además soy bastante más conocido que incluso que la plaza del ayuntamiento y que saben cuál es mi andadura, mi humilde andadura, que en defensa de un monumento, claro exponente de reconciliación entre los dos bandos contendientes de una guerra, que si este monumento, en vez de estar en España, lo digo siempre, estuviera en cualquier otro país del mundo, sería el monumento más respetado y mejor conservado de esos países. Se me cae la cara de vergüenza
cuando veo a los extranjeros ir al Valle de los Caídos y quedarse maravillados ante lo que tenemos los españoles. Le dan más valor los extranjeros que los propios españoles en sí. Entonces, como yo no sé qué es lo que tiene, pero estar a tu lado es enrollarse también. Es algo sí, no, pero a mí, por más que lo vea, hay trozos del documental que me impresionan mucho, ¿no? Esto de que prohíban la misa y nosotros, como somos católicos, como tenemos empatía, como comprendemos, como respetamos la ley, pues bueno, pues damos la misa fuera y entonces salimos todos fuera y el padre, ¿dónde está ahora? El padre Cantera es el máximo ejemplo de valentía. Perdón. Podríamos pedir un aplauso para el padre Cantera, que le llega, sabemos que le llega. Iba a decir... ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está hoy? Él no está. Iba a decir que el padre Cantera he dicho máximo ejemplo de valentía, pero no, tengo que especificar esto. Único ejemplo de valentía dentro de las autoridades eclesiásticas de este país. Está en un pueblecito de la provincia de Salamanca, con unas monjitas que le cuidan bastante bien y está, pues bueno, pues desterrado. Es el único ejemplo que conozco en la historia contemporánea en el que un religioso está fuera, castigado, fuera de su monasterio, fuera de su abadía. ¿Era el prior? Teniendo en cuenta el voto de estabilidad que ellos contraen en el momento que entran y que les obliga a estar dentro de su abadía todo el tiempo que dure, toda su vida fundamentalmente. En el Valle de los Caídos los monjes más mayores llevan más de 50 años y más de 60 años allí. Bueno, sí que hay algo que me preguntan, que entonces yo siempre digo, no, Linares sabe más de esto. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Se van a cargar la Piedad? ¿Se van a cargar los 4 evangelistas? Las grúas ya las habéis quitado, ¿no? Bueno, de momento las máquinas que iban a empezar, las obras de resignificación que dicen ellos y que dice algún representante también de la abadía, lo dice sí, labores de resignificación del Valle. En el Valle no hay que resignificar nada. Lo que hay que resignificar es la clase política de este país desde el gobierno hasta un poquito más abajo. En cualquier caso, eso se paró porque hubo alguien en un movimiento muy sospechoso que las máquinas las vandalizaron la misma noche, lo hemos visto, esto lo tenemos reciente de hace 15 días, cuando a mí me da que pensar que eso haya sido incluso, que aquí quiero ser prudente para no buscarme un lío, que eso haya sido incluso organizado desde las mismas esferas del poder para hacerse las víctimas con que nos han vandalizado esto y tal, no sé qué. Claro, porque así dejaron de hablar del hecho de que viene el Papa y parece que como el foco está aquí, envió las máquinas, ¿no? Claro. Además eso no se puede hacer. Es que estaba, su santidad el Papa estaba en el Congreso de los Diputados, pero es que el imputado Zapatero ya lo hizo en su día. Con el Papa, entonces, Benedicto XVI, su santidad Benedicto XVI, estaba en la Catedral de Santiago de Compostela, fue cuando cerraron al culto y al turismo la Basílica del Valle de los Caídos. Es decir, que son especialistas en utilizar muy bien los tiempos que a ellos les convienen para sus satánicas intenciones. Así que la situación ahora mismo es que el Valle está amenazadísimo. Os voy a dar una primicia porque es noticia de hoy. Ojo, estamos grabando, ¿no? Estamos al aire. Oye, por cierto, gracias. El sonido está saliendo extraordinario, se oye bien, ¿no? Y no hemos dado las gracias al departamento técnico que han estado aquí hasta última hora. Y te pongo el inhalador. Están esperando la primicia, ¿eh? Perdón. Vale, bueno, entonces la cuestión de la primicia, hemos visto en las imágenes que ha sacado que, bueno, nosotros contamos, y cuando digo nosotros, mi persona, Pepa, que está por ahí entre el público y otro socio de la asociación, llegamos a contar más de 200 guardias civiles en el Valle de los Caídos durante esos días y los días previos. El Valle de los Caídos, que siempre se nos ha dicho que no puede haber más seguridad porque hay falta de efectivos de Guardia Civil para cubrir ese servicio. Pues no, ahí no hacía falta, había más de 200 guardias civiles. Bueno, pues mañana, día 30 de junio del 2026, es el último día de servicio de la Guardia Civil en el Valle de los Caídos por una orden me imagino que del ministro Marlaska o de incluso más arriba. El destacamento de la Guardia Civil del Valle de los Caídos, que se puso en marcha en el año 40, desde mañana ya hasta la orden, queda disuelto. Y la intención del gobierno es que el Patrimonio Nacional o la abadía o quien sea se busque la vida para meter seguridad privada, que ellos se quieren desentender de la seguridad del recinto. Wow. Así que... Se lavan las manos. Y eso que hace poco fueron un grupo borroca y pusieron una pancarta, ¿eh? Una pancarta en la que yo no he visto reacciones por parte de nadie a la hora de... Condenarlo. De condenar ese tema. Nosotros, esta asociación, porque es nuestra obligación desde que existimos como tal, lo tenemos querellado por incitación al odio y a la violencia
ante el Tribunal Superior de Justicia, ante la Audiencia Nacional, ahora mismo no lo sé. TSJ, Entonces, ¿no? y De no lo ha hecho Madrid. nadie más, es que no lo ha hecho nadie más, porque hay quien ahora con estas máquinas que pusieron el otro día salió con un comunicado condenando la vandalización, que por supuesto también se condene desde aquí, un saludo a los que fueran, y sin embargo no condenaron ese mismo comunicado ni ese mismo representante de no sé quién, no condenó que desplegasen 2 pancartas enalteciendo a Los borrocas, ¿no? Además aludiendo a la guerra y muy frentistas, como A siempre. ti te pillaron a la Basílica, la Guardia Civil. ¿Dónde estaba la Guardia Civil el día que estaban desplegando las pancartas en favor Claro. de los terroristas? Sí. Es lo que hay. Bueno, pues todo lo que queráis saber de lo que habéis visto y pues estamos aquí para escucharos. Por ahí veo que levantan una mano al final del... ¿No? ¿Sí? Voy. Y además, como tenemos micrófono, joder, de verdad, no tenemos... Porque habíamos hecho un truco, dice, repetimos la pregunta porque nos están grabando. Sí, pero un segundo, No, no un se segundo, oye. que ya se oye. Joder, qué voz tiene el de Vox, macho, joder. ¿Tú quieres preguntar? No. ¿Quién quiere preguntar? Claro, tío. A ver, preguntas. Por aquí. ¿Quién? ¿Quién quiere preguntar? No. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por toda la labor que están haciendo y también por su presencia esta tarde. Tenía una pregunta en relación con la visita del Papa, que habló con Pedro Sánchez en una reunión privada, pero quería saber si es cierto que le permitió retirar todos los símbolos relacionados con el franquismo o con Franco, y que por otra parte no podía derrumbar o cerrar lo que es el Valle de los Caídos. No sé. A ver, de esa reunión había 2 protagonistas y si ninguno de los 2 protagonistas ha deslizado nada o ha filtrado nada, se ha quedado para la privacidad de esa reunión. A mí se me hace demasiado complicado pensar que eso haya podido ocurrir. O sea, no se sabe nada, ¿no? No se sabe nada. Vale, Pero muchas puede gracias. ser o puede ser lo contrario. Yo comprendo que aquí parezco Rajoy, pero no le puedo aportar nada de eso. Lo que sí que sabemos es que quieren dinamitar la cruz. La izquierda la quiere reventar. Y ha habido parte del otro lado, digamos de la derecha hasta ahora, que dice, bueno, dejemos que el paso del tiempo haga que incluso si se tiene que caer, pero claro, ahí hablas con Ábalos o cualquiera que sepa un poco y dices que caerse no se va a caer. Gracias. Así es. Bueno, la cruz ya lo dijo el senador Ignacio Nasagasti, y digo Ignacio porque... Gracias. Que ya lo dijo en el Senado que la mejor solución para el Valle de los Caídos sería la voladura de la cruz. Claro, pero... También le valió una querella por nuestra parte. Sabíamos que le íbamos a perder, pero es que no podía quedar aquello sin castigo, por lo menos sin el castigo de que la noticia fuese noticia en la prensa. A partir de entonces se quedó mucho de hablar de voladuras. Yo dije en una intervención también en Intereconomía, donde estaba él desde Bilbao, y yo digo, claro, ustedes hablan de voladura, ustedes y su partido que tan aficionados son a los explosivos. Perdón, que esto lo tenía que haber tenido previsto. Sí. Sí, un segundo, que hay otra pregunta. Buenas tardes. Hola. Gracias a los dos. A ver, tengo entendido que León XIV ha visitado el valle en 2 ocasiones. Hay fotos, sí, hemos visto. Hay fotos. Sí. ¿Y qué dice? Nosotros estuvimos, en fin, en la Anunciatura. ¿Qué dice el Papa? ¿Sabemos algo? No, yo de ahí... Nosotros hemos intentado el contacto directo con el Papa. Contacto directo me refiero sabiendo que él es el Papa y nosotros somos una asociación... La conferencia episcopal, ¿no? La conferencia. Bueno, en la conferencia episcopal, por ejemplo, han llegado a decirnos barbaridades. Cuando en la puerta de la conferencia episcopal llegamos a hablar con algún obispo, por ejemplo, el obispo, ¿cómo se llama el de Valladolid? Que nunca me acuerdo. Argüello y tal, llegó a decirnos, ahí está Pepa, que era la que estuvo hablando con él, y llegó a decirnos, pero bueno, ¿ustedes qué quieren con el Valle? Mire, el Valle cuando se construyó, el Estado le dio un significado y ese mismo Estado le quiere dar un significado diferente. Ahora, ¿dónde está el problema? Es decir, eso es el presidente de la conferencia episcopal, ¿eh? Y un obispo de Vascongadas, no sabemos de qué provincia, pero sabíamos que era y tal. Oiga, a mí déjeme en paz, que eso me coge muy lejos de mi jurisdicción, vamos a decir así. Y además es que Franco mató a muchos religiosos vascos. Así que decidimos cortar e ir un poco más arriba y decidimos tener contacto, a ver si podíamos tener contacto con alguien cercano a su santidad el Papa. Tuvimos una reunión con uno que fue su mano derecha
cuando el Papa, el actual Papa, fue el secretario a nivel mundial de los agustinos, y cuando llevamos un rato de conversación con él llegó a decirnos, pero oiga, pero el Valle de los Caídos, y el Valle de los Caídos ya no le interesa a nadie, ¿a quién le interesa el Valle de los Caídos? Pues llegó a decir. Y le dije yo, pues le tenía que interesar más a usted, porque entre los 119 beatos mártires que hay 2 agustinos, aunque solo fuera por ellos 2, le tenía que interesar más a usted. Por lo tanto, yo tengo, y esto es opinión mía y solamente mía, que el Papa está al tanto de todo lo que está ocurriendo en el Valle. Yo estoy convencido que alguna maniobra, sobre todo defensiva, ha tenido que haber, pero eso solamente el tiempo nos dirá cómo ha sido. El que cuando vino a España, el que estuviese esperando que el Papa dijese algo en voz alta en favor del Valle de los Caídos, es que no sabe cómo es la diplomacia vaticana. Pero dicho esto, espero, porque es que otra cosa, es basílica pontificia, aquello solamente se puede desacralizar por una intervención del Santo Padre. Punto. Nadie más puede hacerlo. Pero eso era el mismo argumentario que teníamos para que no entraran. Y entraron. Y entraron. Y entraron. Bueno, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver, yo soy un individuo que no pinto nada, pero vamos a ver, tengo 75 años, me he venido a jubilar aquí al Escorial, y lo que no entiendo, porque siempre he adorado pues el tema del Valle de los Caídos, que me parece algo espectacular, algo que tenemos que mantener en este país. Entonces, cuando empiezo a escuchar que sí, que si no, me siento muy acomplejado. Cuando ves esto, además, que dices, es lo que tenemos, no sentimos orgullo, ¿verdad? Hombre, o sea, yo estaba casado con una peruana, la peruana hacía muchos años, rubia, de ojos azules, y venía mucha familia suya a venir a España, que era una gente importante a nivel de, pues de diplomáticos, y yo lo que tenía más, lo que yo les enseñaba siempre era el Escorial y el Valle de los Caídos. Claro. Pero claro, resulta que ahora parece que el Valle de los Caídos, joder, está mal visto. De hecho, era una excursión conjunta antes, ¿no? Valle de los Caídos es Escorial. De hecho, cuando el Valle de los Caídos ha estado cerrado por una intervención política del imputado Zapatero, resulta que el sector servicios de San Lorenzo del Escorial, incluyendo las visitas al propio monasterio, se decrecieron notablemente. Oye, es decir, es algo absolutamente indisoluble. El monasterio del Escorial, por supuesto, es un monumento más que notable, pero no se entiende ahora una visita turística completa a ese municipio, que es el único municipio no capital de provincia de toda España que tiene 2 basílicas en su territorio. Entonces no se entiende la visita al monasterio del Escorial sin la visita previa o posterior al Valle de los Caídos. ¿Y tú sabes que tenemos aquí un hijo de un ingeniero del Valle? ¿Ah, sí? Sí, que hay un señor que me ha dicho que su... Dale el micro. Preséntese usted, por favor. Claro, como tú también tienes un pariente, pues que te diga, porque le llamaban de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo era esto? Buenas tardes. Hola. Mi padre era ingeniero de caminos y su primer trabajo fue en el Valle. Esto fue el año 43, que fue cuando su promoción, y bueno, pues eso fue su primer trabajo. Evidentemente, alguna foto he visto de Pablo por ahí, y era un tiempo en el que no había ni un solo árbol por ahí, eran solo piedras y piedras y piedras. 2 millones de árboles se plantaron. Claro, aunque eso, bueno, pues esa es la pues luego, la ahora historia. hablamos. Muy bien. Fíjate que te enteraste, ¿no? Cuando ya era mayor él, ¿no? Sí. Fíjate. Pues ahí estuve yo, de ingeniero. Por aquí hay otra pregunta. Vale, gracias. Muchas gracias. Bueno, primero quería hacer una pequeña reflexión antes de la pregunta en relación con lo que estabais comentando del argumento que hay en general. O sea, la sensación que tengo, esto es personal, o bueno, creo que más de alguna persona piensa, es que esto es más bien no es un tema político, que yo creo que es algo que a lo que quieren ellos desvirtuarnos y decir franquistas, o sea, izquierdas, derechas, los enfrentamientos, esto está en un nivel superior. O sea, esto estamos hablando de una guerra espiritual. O sea, realmente seguramente a Zapatero le da igual, lo que pasa que lo que ocurre es que es la cruz más grande del planeta. Entonces, esto es algo que en los mundos demoníacos no les interesa para nada. Entonces, a toda costa quieren evitarlo. A mí lo que me preocupa, bueno, y en esto
hago de representación de mi hija Alexia, que está ahora abocando por el Valle, está haciendo talleres gratuitos. Ya os pasaré el QR para las peticiones, está haciendo talleres con niños, para que sepan lo que es el Valle de los Caídos y la cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ella lo que está haciendo es, está pidiendo que sea bien de interés cultural, pero la pregunta la haría en concreto realmente, ¿quién es el que tiene potestad? Porque, por ejemplo, hemos llegado a saber, hablando con un hermano de un benedictino, que realmente el Papa tiene claramente seguridad de que sabe perfectamente que el Valle está ahí en la problemática que tiene, o sea, lo sabe de primera mano. Entonces, y también otra cosa, así un poco comentario off the record, hablando hace pocos días con un sacerdote que ha estado trabajando, que ha estado destinado dentro del Vaticano, quería a toda costa salir. Y bueno, la cosa es, digamos que hay también guerra espiritual ahí dentro, dejémoslo ahí. O sea, es una opinión personal, no digo quién ni cómo. Transmitido por ese sacerdote, ¿vale? Entonces, bueno, pues la pregunta sería, de este trabajo que está haciendo mi hija ahora de buscar el foco, y sabiendo que no va a ser ni izquierdas ni derechas, porque bueno, creo que Ayuso, no sé si también se ha intentado, en fin, no sé muy bien. Son de un lado Ha abierto el melón del bien de interés cultural. Efectivamente, al final, ¿quién tiene la fuerza, aparte de pedírselo a Dios, que también se lo pidió a la intercesión a mi hija Alexia, a San Carlo Acuti, a la madre de San Carlo Acuti? Fíjate. Porque ya estamos hablando de otros terrenos, pues eso, ¿quién es el que de verdad puede decir esto es intocable? ¿No? O sea, ahora mismo, gracias. Lo que sí que yo quiero aportar es que si Sánchez cree que le da votos, dinamita la cruz mañana. O sea, es un juego electoral. O sea, todo lo que ha hecho es porque él cree hasta ahora que le reporta. Entonces yo creo que dinamitar la cruz... O sea, él mira solo votos. Los de la ELA, que son 20.000, me da igual. Yo quiero 3 millones de nietos argentinos, aunque los exiliados de las provincias vascongadas no puedan votar. Mi cámara, que lleva 26 años en España, uno de los que tú conoces, es argentino y no puede votar. Pero el nieto del exiliado, sí, vale. ¿Esto cuántos son? 500.000. Vale, africanos. Da igual. Para adentro. ¿Qué cantidad de votos me dan? Pero en cuanto al tema de quién pudiera hacer algo, pues el tema de Ayuso te lo dejo a ti. Antes del tema de Ayuso, vuelvo a lo de antes. Es Basílica Pontificia. Ahí con un no por parte del Santo Padre no pueden hacer nada. Ni pudieran haber hecho lo que hicieron y que es lo que se muestra en el documental. Y la Comunidad de Madrid tiene potestad, por mucho que digan que no, la Comunidad de Madrid tiene potestad para la declaración del bien de interés cultural. Nosotros lo tenemos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que va para 15 meses, que nos comunicaron que se sometía a votación y fallo, y que nosotros pedimos la incoación del expediente. Entonces, si eso nos lo da el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desde ese momento pasará el Valle a tener una protección integral, absoluta, durante todo el tiempo que se gestiona lo de ese expediente, que pueden ser varios años. Con esa protección no se puede clavar un clavo en la pared sin permiso judicial. Con eso me parece que lo he visto. Le daré una protección extraordinaria. Isabel Díaz Ayuso, a la que dice que le gusta mucho la fruta, pero estoy empezando a dudar lo que le guste tanto como dice, está en su mano. Lo que pasa es que yo tengo la teoría de que desde más arriba de su propio partido le han cortado las alas a la hora de, es solamente mi opinión, a la hora de pues, la incoación del expediente Clesa. de bien de interés cultural para el Valle, que como bien dice Caque, la fábrica de Clesa es bien de interés cultural para la Comunidad de Madrid y el Valle de los Caídos no. Bueno, han hecho una cosa que es peor aún, ¿no? Es las voces de los niños, ¿cómo se llama? Las voces... La escolanía de la Santa La escolanía son bien de interés cultural, pero claro, la escolanía puede estar esta tarde aquí. O sea, claro, si haces bien de interés cultural, haces el Valle, porque lo que quieres es salvar la cruz, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, ahí hay una batalla que iremos dando sin complejos, creo yo en el futuro todos, ¿no? Vamos a ver, porque aquí cada día que pasa, cada minuto que pasa, en estos momentos puntuales, corre un poco a nuestro favor. Que van a ir a por el Valle, van a dar los últimos coletazos con el Valle. Porque le interesa, claro. Suponiendo que cuando haya elecciones, que ojalá fuesen mañana en vez del 2027, suponiendo que vaya a haber un cambio de gobierno, lo ha aplicado muy bien Caque. Aquí va a votar hasta Messi, parece ser. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y la guerra sigue después, porque hay que exigir, si hay un cambio de gobierno,
que el que venga detrás haga por el valle lo que no han estado dispuestos Claro. a hacer por el valle desde que el valle Claro. es valle como tal. Y por tanto, como lo digo siempre, las izquierdas por odio y las derechas, sus supuestas derechas por cobardía, tienen a ese extraordinario conjunto monumental sometido al abandono Claro, es que se han visto en las imágenes. claro, es Donde que- ha habido épocas en las que para poder cambiar una bombilla que se fundía en la basílica había que cogerla de otro lado para poderla cambiar. Es decir, había que vestir un santo para vestir a otro. Y el poblado este que podría ser. Es que, claro, tú ves todo lo que podría ser y dices, es que no. Es En el valle había inexplicable. 3 restaurantes, dos cafeterías, 3 restaurantes, 4 restaurantes y están ahora mismo solamente el de la hospedería está abierto. Y además con unos precios subiéndose a la parra de una manera brutal que ahí yo no sé quién se ha vuelto loco. Pero vamos, si tú estuviste, ¿cuánto tiempo estuviste tú metido? Claro, en el 18 un par de meses y en el 19 igual, ¿no? Además, yo contando un poco estas cosas porque claro, Pablo es un santo, porque a Pablo habla con la conferencia, habla con unos, habla con otros, y todos le engañan. De tal forma que a él siempre le dan esperanzas y luego ellos toman medidas por detrás, y es una cosa, pues claro, nosotros fuimos puntualmente y tratamos de comunicar, pero él está ahí todos los días, todas las semanas, y es brutal. Pero me habías preguntado algo y se me ha ido la olla. No, que te había dicho que cuando tú me decías, claro, tenías momentos de bajón en esos meses que estabas allí, me decías, Claro. yo estoy harto, esto no va a pasar, esto no va a ocurrir y No, tal. nada. Y yo te decía mintiéndote, me han dicho que es inminente, otros 15 días de caca que no me sale. Claro, no, pero ya sé que iba a hablar de cómo luchamos contra las grandes maquinarias. Hoy se ha venido aquí un equipo de La Sexta a Valdemorillo todo el día preguntando para que seáis todos unos fascistas, nazis, y yo ya no sé lo siguiente. Lo siguiente será ser podemita ya, porque ya te pasas para el otro lado, ¿no? Y nosotros estábamos ahí pues porque queríamos darle voz al que, lo de siempre, denuncia social, dar voz a quien no tiene voz, pues ejercer de contrapoder, vamos, lo que deberían hacer los medios de comunicación. Entonces, como estábamos con presupuesto de productor independiente, sabéis que en la hospedería te ponen un menú de 3 platos, ¿no? Entonces, como éramos Cámara y yo me tomaba el primero, el Cámara se tomaba el segundo y compartíamos el postre o nos ponían el flan ese famoso, ¿no? Y al final de mes me venía y digo, tío, esto no, se sale del presupuesto y dices que os tomáis flan los dos. Te estás gastando más, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas, lo de Fray Minuesa, luego hubo todo esto que habéis visto, lo ocultamos, porque yo al padre Cantera no le podía contar que nos íbamos a colar, porque yo no quería que el padre Cantera tuviera que mentir. A ti tampoco te lo conté y tú ya te enteraste cuando me habían detenido. Joder, me sacaste a mí toda la información. Claro, entonces íbamos hablando con uno, hablando con otro, la llave del ascensor. En la hospedería hay un libro grande que tú vas abriendo, entonces ahí es donde vimos el mapa, vimos que había un hueco en la base de la cruz, el ascensor, que ese ascensor estaba estropeado, eran 60 metros, compramos una cuerda de 80, 60 metros son 14 pisos, resulta que al bajar, cuando digo, subo ya, es porque bajas la escalera y la escalera continúa justo en la parte oblicua, ¿no? En la otra parte, con lo cual estaban los cables y con el arnés tuve que... Imaginaos, me voy a haber quedado ahí, ¿no? Luego es verdad que nos acusaron de delitos, de varios delitos, y nos absolvieron de todos, pero entre tanto la Guardia Civil se quedó con todo el material audiovisual que pasó al juzgado del Escorial y el juzgado del Escorial desapareció. Hemos tenido juicio y lo hemos reclamado hasta 2026. En 2026 nos han sentenciado que te jodas. Porque realmente ellos tendrían que pagar la custodia y al haber perdido el material audiovisual, la cámara, la tablet, el móvil, las baterías, el objetivo para grabar desde ahí arriba. Bueno, pues todo ha desaparecido. Las grabaciones que tenía yo dentro también han desaparecido y nos han dicho que nada, que usted pretendía cometer un delito ya, pero si no me ha condenado no he cometido ningún delito, con lo cual si usted invigilando no me ha devuelto el material, págueme por lo menos los 8 o los 10.000 euros. Pues ni eso. Entonces, bueno, estoy llorando, ¿no?, con el tema del dinero, pero vamos, que es surrealista que desaparezca casualmente porque me devolvieron el disfraz de monje que tenía. Pues llevaba 2 mochilas, lo habéis visto, ¿no? Una que llevaba 3 barras de pan que habíamos cogido de los desayunos con la fresa y esto. Llevábamos pues la cizalla, Que no te hubiese hecho falta. Que no me hubiera hecho falta si te hubiera pedido la llave, pero te hubiera hecho cómplice del
delito. Y luego hemos dejado la frase esa que digo andando, esto es delito y tal, la digo mal, pero la digo de corazón. O sea, yo lo que quiero decir es que la ley superior está por encima de la ley del hombre, ¿no? En fin, no sé, os estoy contando todas estas historias, pero sí que es verdad que hay gente más que quiere preguntar, ¿no? Venga. Yo quería decir al hilo de lo que has dicho antes, de qué piensa el Papa sobre el Valle de los Caídos y los benedictinos. Creo que es un síntoma significativo, es algo significativo que hace 2 meses se haya nombrado a un abad. Hasta ahora no tenían prior, no tenían más que un prior. El prior dependía de Solesmes, el abad no, el abad depende directamente del Vaticano, no depende ni del arzobispo de España ni del de Solesmes. También me gustaría decir que los monjes lo han estado pasando canutas. Ha habido un momento en que no tenían ni para comprarse calzoncillos. Estaban dependiendo de lo que les daban sus familiares para poder tener ropa interior, y no digo los hábitos que estaban ya completamente roídos. Hace 2 años intentamos montar una hermandad, una serie de fieles que nos gusta ir allí a misa para tratar de ayudarles. Llegamos a redactar incluso los estatutos, los mandamos al arzobispado. Tuvo una buena acogida a nivel de la Secretaría del Arzobispado, pero cuando llegó un poco más arriba la cosa se paralizó. Nunca obtuvimos respuesta de si se podía hacer ni no. También contactamos con Solesmes, con Don Geoffrey, y tampoco hubo ningún tipo de respuesta por su parte. O sea, creo que la situación ahora es mejor, ha mejorado porque por lo menos la dependencia está clara. Ahora la abadía depende directamente del Vaticano y el señor Cobo, a quien mejor no encontrármelo, pues bueno, pues ya no tiene nada que hacer en este sentido. Debo decir que gracias a que hay abad no puede pasar con el prior administrador, el prior administrador, el padre Alfredo, que es el que sustituye al padre Cantera cuando el padre Cantera lo expulsan del monasterio, y cuando lo nombran su comunidad, lo eligen como abad, no puede hacer el gobierno con el padre Alfredo lo mismo que hizo con el padre Santiago siendo prior. Por tanto, solamente puede ser el Vaticano el que le puede tomar alguna medida disciplinaria, que no es el caso, evidentemente. Una pena que no sea el abad el padre Santiago. Pero bueno, le llegó un poco tarde. Yo creo que eso es un significativo y positivo respecto a lo que padre piensa Santiago León, lo único que hizo fue no ser partícipe en la comisión de un delito. Punto. No hay que darle más vueltas. Es el único que lo ha defendido con un par de... Entendido. Por aquí otra pregunta. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la iniciativa. Es maravilloso estar aquí con estas personas que por lo menos seguimos creyendo un poquito en los valores y en la sociedad que tenemos en España, o por lo menos que teníamos. Entonces, yo quería seguir abriendo el melón de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué cree usted o por qué creéis vosotros que la Comunidad de Madrid o la presidenta, con tanto odio que tiene a Sánchez, no declara Vic el Valle de los Caídos? Ese odio que pregona en todos los lados, esos críticas, ¿por qué no le da, digamos, de su propia medicina, declarando Vic? Y bueno, pues evidentemente eso sería un gran palo para este gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, Estoy de acuerdo, pero yo creo que a Isabel Díaz Ayuso el único valle que le interesa, y lo dijo ella, es Silicon Valley. Lo dijo ella, no es una humorada mía. Y yo estoy convencido también, y esto sí que es solamente opinión y nada más que mi opinión, y puedo estar equivocado, de hecho lo estoy muchas veces, es que ella ha pedido consultas más arriba y más arriba le han cortado las alas. Hay que decir una cosa, que cuando hablabais de la situación económica de los benedictinos tienen por ley una asignación económica de 340.000 euros al año para el sostenimiento de la escolanía y el sostenimiento de la abadía, etcétera. Llevan sin dárselo desde el año 2018. ¿Quién gobernaba en el 2018? A principios, el Partido Popular. Por lo tanto... Quería abrir un paréntesis para hacer una cuña publicitaria, porque aquí recientemente en Valdemorillo, nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, ha sido declarada bien de interés cultural. Y lo merece. ¡Bravo! Es un hecho histórico del que nos sentimos todos orgullosos valdemorillenses, pero sin embargo, en comparación con el Valle de los Caídos, pues punto y aparte. Es que la Comunidad de Madrid alega que no es competente, puesto que al ser un
monumento propiedad de patrimonio nacional, y no es cierto, no es propiedad de patrimonio nacional, No es que de- entonces no son competentes. Pues que le quiten el bien de interés cultural al hipódromo de la Zarzuela. Claro. Porque eso sí que es propiedad de patrimonio nacional y sin embargo no hubo ningún problema a la hora de declararlo BIC en su momento. Vamos, Por aquí, alcalde, vamos, alcalde. ¿Qué quiere ahí se ha picado el alcalde? Gracias, ¿eh? ¿Te has metido mucha caña en la sexta hoy o no? No me he dejado. No me he dejado. Bueno, muchas gracias, Gracias. por estar aquí. Gracias, Marco, por organizar esto. A ti, Kake, y a Pablo, que rinde visita por segunda o tercera vez aquí a Valdemorillo. A ver, yo soy un humilde y orgulloso alcalde de mi pueblo. No sé qué es lo que le condiciona a la presidenta de la Comunidad de Madrid para tramitar ese expediente, ni tampoco sé si está condicionado más arriba para su tramitación. Yo lo que sí quiero deciros es que siempre he tenido un vínculo emocional con el Valle de los Caídos, ¿no? Yo recuerdo desde pequeño haber tenido celebraciones familiares allí, bautizos, comuniones. Recuerdo un muy buen amigo con el que estudié en las Concepcionistas, en las monjas en el Escorial. Recuerdo cuando nos confirmamos aquí en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que estuvo acompañándonos, y una de las imágenes que hemos visto en ese reportaje, de las últimas en las que aparece el Valle de los Caídos nevado, Con nieve, ¿verdad? me acuerdo perfectamente esa noche de 17 de enero, que nos confirmamos aquí en Valdemorillo, que le subimos al valle. Él estaba en la escolanía, era miembro de la escolanía. Recuerdo perfectamente esa noche oscurísima, nevado el valle, ¿sabes? Y cómo tuvimos que bajar después de dejarle allí con muchísimo cuidado, ¿no? Desde que terminamos aquel curso prácticamente no he tenido noticias de él, pero ese vínculo emocional era, por cierto, era de las Vascongadas, se llamaba Imanol, y era nieto de una monja que nos daba clase en las Concepcionistas. Ese vínculo emocional lo he tenido siempre con el Valle de los Caídos. Y por muchas de las cosas que habéis dicho vosotros, fundamentalmente por lo que representa de patrimonio histórico-artístico, por la riqueza arquitectónica, por lo que se pretendió que fuera un monumento para la reconciliación nacional, y por lo que han pretendido hacer este gobierno en tiempo reciente, por cierto, en la Ley de Memoria Democrática, en el último refrito de aquello que es el germen de todos los males. Habéis hablado del imputo Zapatero, es el germen de todos los males. También de la Ley de Memoria Histórica. En la última, en la Ley de Memoria Democrática, participan activamente los etarras en la redacción de esa Ley de Memoria Democrática. Por todos estos motivos, yo creo que bien merecería que fuera bien de interés cultural el Valle de los Caídos. Muchas gracias, Santiago. Hay tiempo para hacer un par de preguntas más, porque... De hecho, yo he entrevistado a un asesino, el asesino de Ulayar, que se acogió a la ley de la Euskal Memoria y él se presentó como torturado. O sea el que asesinó al alcalde de Ulayar cobra dinero porque se sintió, porque dijo que había sido torturado. O sea, muy loco, ¿no? La memoria selectiva que tienen algunos. Sí, buenas tardes. Felicitar por la organización del evento, que se lo merece. Y a ver, vamos a ver, yo estaba pensando, porque me ha pasado las excursiones estas que se ofrecen a los turistas en la Gran Vía, en los kioscos, se anuncian, y nunca veo el Valle de los Caídos. De hecho, hace poco pregunté en un sitio, dije yo como si fuera una turista, si yo querría ir al Valle de los Caídos, y me dicen, no, esa no la tenemos. Pero ¿y por qué no la tienen? No lo sé, claro, el que vende allí tampoco está enterado de por qué no tienen el Valle de los Caídos. Pero antes te ofrecen Aranjuez, Segovia, el Escorial, no ofrecen Valle de los Caídos. No se genera esa quizá necesidad o ese conocimiento que si yo soy turista y llego a Madrid y no me ofrecen el Valle de los Caídos, pues no sé, a lo mejor yo me organizo y cojo un taxi, pero no se mueve el conocer el Valle de los Caídos. ¿Qué se podría hacer ahí? En los hoteles poner
los folletitos estos. Yo ya sé que todo eso cuesta dinero, pero a lo mejor podemos colaborar en algo, no sé, en potenciar. ¿Y por qué ha dejado de anunciarse el Valle de los Caídos? Eso son empresas privadas, ¿no? Hay tres, perdón que le interrumpa, Sí, hay ya tres, está, hay tres era tour mi operadores. observación. No se preocupe, hay tres tour operadores que ofrecen su visita al Valle de los Caídos. Pullman Tour, Julia Tours y Trapsa Tours. Merece la pena no ir porque te cuentan los guías unas barbaridades terribles. Es decir, porque ir con una de estas visitas para que te cuenten auténticas falacias y auténticas mentiras de con lo que fue la construcción basadas en los bulos que todos conocemos. Aquí murieron, cayeron desde la cruz, caían como chinches los presos trabajando y se mataban y tal, no sé qué, no me cuento. Cuando se empieza a construir la cruz, hace ya 2 años que no quedaba un solo preso. Luego hay una escultura muy bonita, la tercera Virgen entrando a la derecha, que es la Virgen de Loreto, que tiene como alegoría a la aviación, puesto que la Virgen de Loreto es la patrona de la aviación y del espacio, hay que decir ahora. Tiene un ave que es la alegoría. Yo he escuchado a una guía decir, lo último que le han puesto, y enseñando el pájaro que hay ahí en el mármol, es el logotipo del Partido Popular. Digo, pero Perdón. es terrible, es terrible. Ahora, aquí es cuando él habla de sus camisetas, yo hablo de mis visitas. Nosotros hacemos visitas guiadas a todo el que quiera ir al Valle a conocer la verdad. Hacemos visitas guiadas y lo pongo a toda disposición de todos ustedes porque además es un tema absolutamente gratuito. Nosotros no cobramos nada por esto. Así que los que quieran ir a visitarlo, etcétera. Hemos ido a hoteles. Han estado un día puestos en la recepción hasta que alguien se ha dado cuenta que se lo hayan cogido, lo han quitado. Incluso, y gracias a Dios eso ya ha cambiado, en la propia Casa de la Cultura o la Oficina de Turismo de San Lorenzo del Escorial, ahora repito que ha cambiado, eso ya se ha subsanado. Ibas y decía, mira, que quiero ir al Valle de los Caídos y tal. ¿Se puede comer? Allí no hay ningún restaurante abierto. Pero oiga, ¿y el de la hospedería? Porque dicen que usted que no hay restaurantes y el de la hospedería. ¿Y horario de autobús y tal? No, aquí no hay autobús. Hay un autobús a las 3. ¿Qué me está usted contando? Es decir, que ni siquiera allí, y es término municipal de San Lorenzo del Escorial, durante un montón de tiempo hemos tenido esto. Ahora, repito que hay que ser honestos y decir que ese tema se ha subsanado mínimamente. Por cierto, gran parte del futuro del Valle no solamente pasa por el Vaticano, pasa también por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, que no debe dar licencia de obra para la barbaridad y para la monstruosidad que quieren hacer allí. Hay una protección especial para el Valle de los Caídos en el ordenamiento urbanístico de San Lorenzo del Escorial que impide cualquier obra de allí que no sea de mantenimiento y lo que quieren hacer es cualquier cosa menos una cuestión de mantenimiento. Por lo tanto, espero que estamos ahorrando para las medidas legales y espero no tener que utilizarlas también contra la alcaldía de San Lorenzo del Escorial, que se está aportando pues como se debe. Sí, se están haciendo. Sí, las cosas como son. Al igual que ha habido otros momentos que no, cuando había otros partidos gobernando en San Lorenzo. Gracias. Vamos a dar paso a la última pregunta y vamos a concluir la sesión porque nos hemos excedido ya el Ya tiempo lo he previsto, visto. Oye, Marco, no te he dado las gracias, de verdad, gracias. Porque mira que llevamos peleando porque venga... ¿Sabes? El documental aquí, gracias, Marco, de corazón. Bueno, yo sobre todo dar las gracias a los dos partidos que están gobernando aquí en Valdemorillo, el Partido Popular y Vox, que creo que es importante que en este tipo de temas se sigan uniendo. Me gustaría que trasladaran los dos a sus respectivos responsables en la Comunidad de Madrid que esto hay que promoverlo de una forma mucho más fehaciente. Si hay que enterarse porque la presidenta Ayuso no quiere hacer esta importante decisión que es que el Valle de los Caídos sea recalificado como de interés nacional, o sea, por lo menos regional. O sea, hay que ver por qué tiene esa falta de motivación para hacerlo, ¿no? Pero bueno, es importante que Partido Popular y Vox de alguna forma se vayan uniendo en estos temas. Y yo quería hacer una reflexión. Al final hemos llegado a este tema, yo pues creo que viene mucho por la educación que hemos estado recibiendo desde que se empezó con la LOCSE en España. La LOCSE ha sido una ruptura total. Ya era mala la LODE, la nuestra, pero ha sido la LOCSE la que ha roto para que todos estos jóvenes o sea, muchos jóvenes y mucha gente de mi edad no pueda entender lo que ha sido la época de Franco con sus pros y sus contras. Evidentemente fue una dictadura, nadie la quiere, evidentemente, pero es verdad que se hicieron muchísimas cosas que estaban bastante bien y eso nunca se ha llegado a hacer. Entonces yo desde aquí también pido a los dos partidos
que intenten promover que la educación ya empieza a ser una cosa seria en cuanto tiene que ver con la historia de España. Es decir, la historia de España está totalmente plagada de la izquierda en la educación, lo sé de buena mano porque tengo a gente familiares que están trabajando. Los que tenemos hijos lo sabemos. No, ya no solamente los que tenemos hijos, sino los que están trabajando, sobre todo en la Comunidad de Madrid, las direcciones de los colegios están plagadas de la izquierda. Y es imposible, o sea, es decir, no se puede ni siquiera comentar. Entonces, sería muy importante que los dos partidos, cuando lleguen a gobernar de una forma un poquito más seria, hagan también una tabla rasa de lo que es la educación en España en cuanto a lo que tiene que ver con la historia de España, porque es que tenemos una historia la mejor del mundo, porque hemos sido un imperio de lo mejor del mundo y es que parece que eso es lo que se nos olvida. Y entre ellos está, pues esto mismo del Valle de los Caídos, que es de reconciliación. Es decir, es una cosa bastante importante. Ahí ha habido gente de izquierdas, que quiero recordar que hasta Besteiro estuvo preso, ¿no? ¿Quién has dicho? Besteiro, ¿no? Julián Besteiro, ¿no? No tengo. Si no recuerdo No mal, digo que no, también pero yo estuvo. esa información no la tengo. Pues es que hubo gente importante del Partido Socialista y del UGT trabajando ahí que luego libraron sus penas. Entonces, no es posible que esta gente haya cogido un discurso tan falso como el que hay y creo que es importante que los dos partidos de alguna forma se unan. Era simplemente tener esa reflexión. Bueno, Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Caque, Pablo. Encantado de recibiros aquí, ya sabéis que tenéis vuestra casa. Oye, nos hacemos una foto, ¿no? Con el alcalde por del supuesto, PP, sí. Vox, Te tomo la aquí, palabra ¿no? porque en septiembre finales presentamos el libro que se llama Los Caídos del Valle, en el cual se va a decir, se va a aportar por fin luz a quiénes son los caídos del Valle. Porque Pues parece estupendo. Sabes que aquí estás invitadísimo. Vamos a hacer la Mil gracias. presentación. Ahora quedamos y nos organizamos. Perfecto. ¿Vale? Muchísimas Y entonces, quien gracias. se quiera acercar a comprar camisetas. algún recuerdo del evento, ahora es el momento. ¿eh? Sí, sí. Muchas gracias a todos. Gracias a por vosotros, vuestra de verdad, asistencia. Gracias, ¿eh? Gracias a todos. Gracias por venir, valientes. Pese a que la sexta había estado aquí.